Sean todos bienvenidos a la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del Dr. David Paul Yonggi Cho, entregados domingo tras domingo en su iglesia del Evangelio Completo en Yoido, Seúl, Corea. El tema de hoy es Sueños versus Realidad. Y vamos a estar leyendo la cita bíblica de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Introducción. Estamos viviendo con dos pies en la realidad. La misma es un mundo con muchos padecimientos y problemas, pero el sueño ve dentro de esa oscuridad un mañana claro, un mañana que es anhelado por el corazón. El sueño es algo que ocurre en el futuro, no en el presente. Pero si un sueño no existe, sin sueños no se puede mirar al futuro, y si eso no sucede, perecemos. Perdemos la alegría de vivir, y después de vivir en libertinaje, terminamos en ruina. No tenemos sueños, y eso es no tener esperanzas en el futuro, y vivir llevados por las olas, por el viento o por las circunstancias de la vida. Pero el sueño no es una realidad, y debe hacerse realidad para que estemos contentos. Aunque hace solo 300 años que los Estados Unidos fueron fundados, es el país más fuerte en el mundo y quizás uno de los más prósperos, si no el más. ¿Por qué? Los europeos cruzaron el Atlántico y fundaron América del Norte, y todos los que van a Estados Unidos vuelven con sueños en el corazón. Al ir hacia esa tierra no llevaban un bloque de oro ni mucho dinero. Todos los que salieron de Europa fueron hacia América llevando un sueño en el corazón. Así que los que llegaron hasta esas tierras trayendo un sueño que se hizo realidad, por lo cual, en 300 años, esta nación se volvió el país más rico del mundo. En el mundo, un bloque de oro no es toda una fortuna. No solo los tesoros son una fortuna. Los sueños, aunque no se ven, son el mayor tesoro del mundo, porque al pasar el tiempo se hacen realidad. Para que ustedes puedan saber qué esposo va a hallar una joven o cuándo un joven va a hallar una esposa, primero deben saber qué clase de sueño tienen. El punto de diferencia de los jóvenes que hoy en día vienen a consultar con los que antes venían, radica exactamente allí. Antes, si alguien se quería casar, debía venir trayendo un automóvil, un apartamento o una cuenta corriente con 20 o 30 millones depositados en él. Tenía muchas condiciones, pero hoy en día los que vienen a preguntar qué clase de hombre debe elegir para su esposo o qué clase de mujer debe elegir por esposa, yo les pregunto si ellos van a vivir conmigo o con ellos. ¿Por qué me preguntan a mí? Ellos me dicen, usted ha vivido mucho más tiempo y tiene mucha más experiencia. Enséñenos. Es muy fácil. El auto, la casa, el dinero, la autoridad y el poder. Todo esto es algo posible en el corazón. Aunque no se ven con los ojos, están en el corazón. Pero al conversar podemos ver que una persona tiene o no un sueño, y el que no lo tiene es algo totalmente diferente al resto. Los que no tienen un sueño no experimentan nada bueno para toda su vida, pero el que lo tiene, aunque la realidad sea difícil, las cosas buenas llegan a sus vidas con toda seguridad. El sueño es algo que nos hace ver y poseer en el corazón un mañana claro,
un medio de una realidad oscura que se cambia, se transforma de la noche al día. Por tanto, los que sueñan traen un futuro transparente a sus vidas. Desarrollo. Primero, el sueño, la realidad y la realidad irreal. Vivimos con un sueño en el corazón y llenos de esperanza, porque si tenemos un sueño positivo, nos hace vivir en el foco. Si oramos y vivimos en el foco fijo puesto con ese sueño, el Espíritu Santo lo hace realidad. Vivir dependiendo de cosas que vemos y tocamos en el mundo es vivir en la tercera dimensión. Mas no sabemos lo que hay más allá de esta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión que le sigue a la tercera dimensión? ¿Qué es la segunda, que es el plano, y la tercera, que es el espacio? ¿Y qué hay en ese lugar que ni es la recta, ni es el plano, ni tampoco lo sólido? Allí habita Dios. Por eso a la cuarta dimensión se la llama Espíritu Santo. Así que si Él está con nosotros, no podemos desesperarnos, aunque la tercera dimensión sea desesperante. Decimos que no hay esperanzas cuando nuestro plano se rompa y se caiga lo sólido, y se rompa por completo. Cuando cae la fábrica o viene una gran pena, y decimos que no tenemos esperanzas, pero los que creemos en Jesús tenemos esperanza eterna por el Espíritu de Dios que está con nosotros. El Espíritu Santo, como es Espíritu de la cuarta dimensión, es un espíritu creador. Cuando le entregamos las cosas a Él, ocurren cosas buenas. El primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas». Todo lo que había sobre la tercera dimensión, que es la tierra, estaba horriblemente destruido. Pero el Espíritu Santo, invisible, se movía, operaba sobre las aguas. Luego dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz, y vio que era bueno a la vista. Cuando leemos la Biblia y oramos, ocurren cosas porque allí está el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de la creación. Así es para los que creen en Cristo y reciben al Espíritu Santo. Nunca hay motivos de desesperación. Aunque en el corazón de una persona haya desorden y vacío, y aunque las tinieblas estén sobre la faz, si el Espíritu Santo se mueve en él, creará un nuevo mundo. Y aunque una casa esté en la misma condición, si el Espíritu de Dios llega a ella, todo comenzará a irle bien. Aunque nuestro país esté separado en el norte y en el sur, ambos se amenazan continuamente, se amenazan y se vive de manera agitada. Puede cambiar de golpe toda esta situación por la intervención del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la creación. En Él se encuentra la esperanza del mañana. Repita conmigo: el Espíritu Santo es el Espíritu de la esperanza. Por tanto, si lo tenemos adentro, Él trae esperanza a nuestras vidas. Después de que Jesús partió de este mundo, el gobierno y los judíos se opusieron completamente a los que creían en Jesús. Los mataron, prohibían que se reuniesen y los perseguían. Destruyeron todo lo que poseía la Iglesia protestante. Pero, ¿qué fue lo que en realidad no pudieron sacarle? No pudieron sacarle el Espíritu Santo, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Es como el viento. El Espíritu Santo hace como a Él le place. Y como Él estaba en la Iglesia cristiana, el gran Imperio Romano, un país militarista, se postró ante Jesucristo 300 años después. El cristianismo se convirtió en la religión nacional en Roma. Aunque el Espíritu Santo es invisible, Él
es la cuarta dimensión, gobierna todo lo que ocurre en la tercera dimensión. Entonces tenemos hermosos sueños y guardamos esperanzas. Si queremos vivir bien en el futuro, hoy deben dibujar en sus corazones su futuro, aquel futuro que esperan. ¿Dónde dibujar? El corazón de todas las personas es un lienzo en donde se dibujan los deseos. Después de orar, deben dibujarlos dependiendo del poder del Espíritu Santo. El enfermo debe dibujarse con un cuerpo sano, el pobre debe dibujarse como rico. Los tiempos han pasado y ahora, en el jardín de infantes, los niños ya dibujan. Un día, mi nieto vino a visitarme, se sentó en mi taburete y empezó a dibujar con diligencia. Pensé, ¿qué saben de mí ellos como para dibujarme? Si ve a alguien, va a pensar que lo dibujé yo, ya que se trata en realidad de mi escritorio. Pero cuando vi lo que dibujaron, quedé realmente sorprendido. Dibujaron a un abuelo mucho más joven que yo, mucho más vivaz. Para él fue fácil hacerlo porque, con solo dibujarme, totalmente lleno de pelo en la cabeza, ahí sencillamente me veía mucho más joven. Luego me dio ese dibujo y me dijo, abuelo, esta es tu misma figura. Si lo memorizas y lo llevas contigo, te convertirás en esto. Nunca se lo enseñó ni oyó mis prédicas, pero me dijo algo que yo siempre digo. Si tiene razón, hermanos, si quieren que sus sueños se hagan realidad, deben dibujarlo y llevarlo adentro del corazón. ¿No se dice que un pueblo sin sueños perece? Dibujo mi vida en un sueño, lo pongo en el corazón y lo veo en el mañana y en la noche. Si ocurriera un milagro, así me veré. Si me miro a mí mismo y me digo, «Hey, tú, eres una persona saludable, eres fuerte, eres vigoroso, eres un hombre exitoso», te ocurrirán cosas buenas. Y suceden así como lo digo. Recibí una carta de un antiguo amigo de Australia. En esa carta me dijo que había visto un periódico que me dieron una sentencia de 3 años de cárcel y que cuando lo vio casi se desmaya. Pero cuando había ido a Australia, realizaba un pastorado con mucha dificultad y en ese tiempo me dijo, ¿cómo será que puedo hacer un buen pastorado con esta situación? Yo dibujé y le dije, dibújame el pastorado que voy a realizar en el futuro. En Bulgan Douche, el nombre en ese barrio, levanté una carpa y venían 5 personas. Por fuera era lo que se veía, pero dentro de mi corazón había miles de personas sentadas oyendo mi prédica. Desapareció lo de afuera y lo de adentro se exteriorizó, y así apareció una gran iglesia. Al orar, deben dibujar sus sueños, o la oración tiene poco resultado. Miren a Abraham. A los 75 años partió de su pueblo, fue a la tierra de Canaán y le pidió un hijo a Dios, y se lo pidió por más de 10 años, pero no tenía respuestas, y él quiso renunciar. Señor, puedo tener un hijo adoptivo, así que lo voy a traer. No me queda otra cosa que no pueda ser mi propio hijo. Entonces Dios le dijo, no, tu hijo es aquel que sale de tus entrañas. Una noche, estando en su tienda, dijo, sal de tu tienda, y le preguntó, ¿cómo oras? ¿Verdad que siempre te arrodillas dentro de tu tienda y oras y no ves nada? Ahora mira el cielo. ¿Qué ves? Veo las estrellas. Es una noche llena de estrellas, tantas que no las puedo contar. Tu descendencia será numerosa como esas estrellas, le dijo Dios. Cuando ores, no ores solamente. Ora recordando las estrellas que viste. Dibújalas en tu corazón y ora. Así aprendió algo nuevo.
y desde ese momento cerraba los ojos y veía esas estrellas, y parecía que ellas le decían: «Abuelo, padre». Se dio cuenta a través de las estrellas que sería el abuelo de muchos descendientes. Entonces dio gracias a Dios y le dijo: «¿Qué agradeces? ¿Por tantas estrellas?». Entonces Dios le dijo: «Ahora cree». Sí, y creyó, y esas estrellas representaron a sus descendientes. Orando, dijo al Señor: «Creo que mis descendientes serán en verdad tantos como las estrellas. Creo que tú harás un milagro». Dios le dijo: «Eres una persona recta». Pero Abraham tenía que hacer una cosa más: mirarse a sí mismo y decírselo. Hermanos, yo también lo he hecho varias veces. Las palabras son necesarias para orar a Dios, para conversar con Él, para llevar adelante diálogos o vínculos entre padres e hijos. También entre vecinos y, por supuesto, son necesarias para regañarnos, enseñarnos y estimularnos a nosotros mismos. Es sumamente importante estimularse a uno mismo. Abraham, tú tienes fe, tienes sueños. Dios oye tus oraciones, así es que ora con fe. Tenía que orar mirándose a sí mismo. Además, Dios le dijo que tenía que cambiarse su nombre. Ya no sería Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Su esposa Sarai se llamará desde hoy Sara, que significa madre de naciones. La esposa de Abraham era estéril. Ella creció en el campo y Abraham era un gran pecador, un tipo malo. Aunque fue el padre de la fe hasta los 75 años, tenía carácter o actitudes de persona mala, porque su padre Taré hacía imágenes y se los llevaba por el hombro y las vendía. Era un gran pecador. Así había imágenes con cuernos, barrigones, con cara de enojo, con caras sonrientes, y él los llevaba y los vendía. Pero Dios lo llamó y vino ante él. No debemos preocuparnos por el pasado. Abraham vendió imágenes hasta los 75 años, pero cuando Dios lo llamó, su pasado quedó atrás. Empezó de nuevo como una nueva persona. Yo también pienso participar hoy de la Santa Cena y ser una nueva persona. En verdad que he traído preocupación y molestias a la iglesia por cosas que hice en el pasado. Hay verdades y mentiras, pero les pido que me perdonen, pues por mi comportamiento la iglesia ha sido objeto de ofensas destructivas. Les pido que me perdonen. Así como Abraham fue perdonado, hoy les pido perdón a ustedes. Hoy dibujo una imagen de mí mismo, la imagen de una persona perdonada. Abraham también dibujó su sueño y fue muy bendecido por Dios. Él dibujó a sus hijos en su corazón como si fueran estrellas. Los creyó y lo confesó, y así tuvo a Isaac. Después le dio como herencia una gran tierra. Llamó a Abraham y le dijo que mirara los 4 puntos cardinales. Si crees que estas tierras que ven tus ojos serán tuyas, y lo proclamas, tu descendencia las poseerá para siempre. El motivo por el cual Abraham recibió grandes bendiciones es porque siempre primero soñaba, lo creía, lo proclamaba como suyo, oraba y luego lo poseía. No se preocupen, solo sueñen. Lean la Biblia porque ella es quien nos da esos sueños. Allí, de todos los sueños del futuro que le pertenecen. Sueñen que esos sueños de la Biblia entran dentro suyo. Padre mío, recibo este sueño. Haz que mi sueño se haga realidad. Dios es mi fortaleza, Él es mi escudo, mi Dios en quien he confiado.
Si lo poseo como un sueño, seré protegido. Y como Dios es tan poderoso, omnisciente y omnipresente, hace milagros, y es mi Dios, porque fue crucificado y murió porque me amó. Yo vivo creyendo en este Dios. También siempre decía, soy vigoroso, saludable, soy un buen tipo, no soy malo. Al confesar esto, fue que le trajo un cambio, y ocurrieron grandes milagros. A esto se le llama la cuarta dimensión. Dios opera a través de nuestros pensamientos, de nuestros sueños, de nuestra fe, y también a través de nuestras palabras. Si se hubiese dejado de balde el Espíritu Santo, obraría solo. Si desean un mañana mejor que el de hoy, si desean que el mes que viene sea mejor que el otro mes, si desean que el año que viene sea mejor que este año, primero tienen que tener la mejoría en sus corazones. Lo que llena el corazón se ve por fuera. Si el corazón está vacío, también lo estará por dentro. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, Él nos llevará al cielo al morir. No se puede ir al cielo con el corazón vacío. Si tenemos al Señor del cielo, a Jesucristo, Él nos llevará allí. Así que tenemos sueños positivos y seguramente, con total convicción, se harán realidad. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13 dice, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, si desean tener un futuro gozoso, deben dibujarlo en sus corazones, desearlo y verlo de día y de noche. Y si oran por eso, el Señor lo hará realidad. En este mundo hay muchísima gente que guarda cosas negativas en sus corazones, y al despertar estas cosas negativas aparecen, y muchas veces están muy confundidos. Si tienen sueños o deseos negativos, si sueñan con un pecado o con iniquidad, al día siguiente aparece con seguridad. La enfermedad y el sufrimiento también se manifiestan en la realidad. Si se sueña con la pobreza, el hambre, el complejo de inferioridad, eso también se hace realidad. La muerte afuera de tiempo también se hace realidad. Recibí una carta y no sabía si reír o llorar. El esposo era incrédulo y se oponía tenazmente, pero toda su familia era creyente. Apenas oía algo del cristianismo, se volvía atrás. Pero su esposa oraba. Señor, haz que mi esposo crea, aunque para eso tenga que contraer una enfermedad mortal. Pero con rapidez le tomó una enfermedad mortal, algo inaudito. Le tomó un cáncer del páncreas. Se internó en un hospital y su esposa no podía orar en voz alta. No tenía que orar de otra manera más que en voz baja o en silencio, y así le pidió a Dios que le llevara, porque si le sanaba sin creer, sería peor. Y como ya creía y hasta oraba mejor que se fuera, el esposo empeoró y murió. Y al ver que estaba muriendo, por una parte estaba contenta porque estaba a salvo, pero por otra parte, como había muerto su esposo, quien vivió tanto tiempo junto a ella, estaba triste, pero no sabía si estar triste por un lado o contenta por el otro. Eso era muy difícil para mí de ser juzgado. Primero, al leer la carta pensé que era una mujer tremenda y de gran bendición. Fue el no haberme encontrado con alguien como ella lo que me hizo pensar mucho acerca de esta situación, pero pensé también que tenía una gran fe al preferir perder a su esposo a perder su salvación. ¿No será que es mejor cristiana que yo al ponerse del lado del Señor? Después de todo, el Espíritu de Dios obra a través de sus pensamientos, a través de sus sueños, a través de su fe y de sus palabras. No hay nada imposible para el Espíritu de Dios. En cualquier parte,
cuando el mundo de la tercera dimensión está desordenado y vacío, con las tinieblas sobre su faz, viene el Espíritu Santo y obra a través de la persona. Es el Espíritu y nosotros, que estamos vestidos de carne, que empezamos a experimentar el estímulo en la tercera y en la cuarta dimensión. Como el Espíritu Santo obra a través de las personas, si siempre creen en la palabra de Dios y oran y tienen pensamientos positivos, sueños positivos y hablan de manera positiva, y si creen en los milagros, el Espíritu Santo estará siempre con ustedes. Esta clase de oración se hace realidad. Si oramos sin nada, sin pensamientos, sin que Dios esté en esos pensamientos, si no tenemos sueños, si no tenemos fe, sin siquiera decir absolutamente nada que nos autoestimule y le pedimos a Dios que haga realidad lo que pedimos, no ocurre nada, y no ocurre por falta de dirección. Para que los pensamientos de Dios, los sueños de Dios, la fe y la palabra de Dios pueda obrar, deben ser guiados. Y eso que los guía es nuestra oración. Cuando alguien ora y dice toda clase de tonterías, el Espíritu Santo espera hasta que termine. Para que una oración tenga dirección y sea guiada por el Espíritu Santo, debe tener una meta concreta. En este mundo podemos experimentar milagros sobrenaturales que nunca hubiéramos imaginado. ¿Qué clase de milagros podemos experimentar los hijos de Dios? La Biblia cuenta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto al Mar Rojo, éste se terminó abriendo en dos. Esto es un milagro. Cuando creí por primera vez en Cristo y estaba creciendo en mi vida cristiana, quería ver tanto un milagro que puse agua en un recipiente y cuando nadie me veía dije: «Agua, divídete, divídete». Por más de que procuraba que esto sucediera, nada ocurría. Pensé que Dios solo amaba a Moisés. Al crecer, al adquirir mayor dimensión de conocimiento y de fe, me di cuenta de la tontería que hacía. Pero si conocemos la voluntad de Dios y si ordenamos todos nuestros pensamientos, todo se hace realidad. Dios hace realidad los milagros y las cosas que son importantes de realizar por la realidad y por las reglas naturales. Si el pueblo de Dios necesita ayuda, el Mar Rojo se separa en dos. El Jordán se abre al medio, caen los muros de Jericó, y esto ocurre en la realidad. Son situaciones inexplicables por las leyes naturales, y aunque sean imposibles, hacen que Dios se manifieste a través de los milagros. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículos 29 y 30, dice que así que si están con Dios, tienen la cuarta dimensión y ocurren milagros. Milagros que solucionan los problemas. ¿Acaso no tenemos la gracia de Dios por la cruz de Jesús? El perdón de pecados, la redención de las iniquidades, la sanidad de las enfermedades, las bendiciones de Abraham que hacen ocurrir los milagros, la gracia de Dios que nos hace resucitar después de la muerte. Tenemos la bendición de que nos vaya bien en todas las cosas y que tengamos salud, así como prosperan nuestras almas. El quíntuple evangelio y la triple bendición. El quíntuple evangelio y la triple bendición. Esos son la base, y aparte hay muchas otras promesas de Dios. ¿Cómo podemos hacerlas nuestras? Es por la cuarta dimensión. Dios espera que hagan suyas sus promesas, y sus pensamientos deben coincidir con los pensamientos de Dios. Segundo, la cuarta dimensión que hace realidad los sueños. Tenemos que recibir la voluntad de Dios y creer que ocurrirá un milagro. Y ustedes deben confesarlo con sus labios. Debemos mirarnos y decirnos a nosotros mismos:
luego de orar al Señor ardientemente: Señor, tengo un sueño de acuerdo a tu voluntad. Creo que este sueño se hará realidad. Creo que ya se está haciendo realidad. Espíritu Santo, opera y haz el milagro. Ayúdame a que ocurran cosas buenas. Esta oración se hará realidad con seguridad porque está dentro de la cuarta dimensión. Conocemos la voluntad de Dios y debemos dibujarla en el corazón con un aspecto hermoso, mirarlo, orar, y si proclaman cosas que no son, deben hacerla justamente para que ocurran los milagros. El libro de Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, declara esto. Leámoslo juntos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hacemos un solo clamor, Él nos contesta, pero además nos muestra cosas grandes y ocultas que no conocemos. Leamos juntos Proverbios 18:21. El poder de la muerte y de la vida están en la lengua. El que ama de ella comerá de sus frutos. Si no morimos, vivimos. ¿Qué cosa es más grande que la vida y la muerte? Ambas cosas pueden ocurrir en cada una de nuestras vidas. Como a través de las palabras de la lengua, así que les toma alguna enfermedad de carácter mortal o de forma angustiante, llámense por su nombre y díganse: tú vas a vivir, Dios hará en ti un milagro de sanidad. Entonces, di que vas a vivir. Si tu negocio se ha ido a la bancarrota o se está yendo, di entonces: tu negocio se vuelve a levantar. Te irá bien, Dios te guía. Así que levántate. Pero algunos dirán también: no, yo no creo que sea así. La palabra de Dios es veraz, y esa palabra dice que las palabras pueden matar o hacer vivir. Sería bueno que las memoricen. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua, y si sus palabras son las que van a crear vida, si la usan para decir a cada rato que Dios está con ustedes, el Espíritu Santo estará con ustedes. Declaren: soy sano de esta enfermedad, soy bendecido, he sido bendecido, tendré larga vida, tengo longevidad. Hoy vi en el periódico unos escritos muy audaces, mucho más de los que están en la Biblia. Se les ha hecho una investigación, se ha encontrado que no se puede vivir 100 años o más de esa edad, tampoco 120, sino que en realidad se puede llegar a vivir hasta los 170 años. Y los que quieran vivir hasta esa edad no deben quedarse y solamente esperar. Deben mirarse a sí mismos y decirse: tú vivirás hasta los 170 años. ¿Sabes? Tú vives hasta los 170 años. Todo lo que digas con la boca tiene el poder de la vida y de la muerte. No estoy seguro por qué no es la palabra de Dios, pero puede llegar a ser así. Debemos saber que nuestras palabras deciden acerca de nuestro destino. Dios prepara nuestro destino y no es que nos haya tirado en el mundo. Los que leen el destino son falsos. Dios nos ha dado la capacidad de gobernarlo. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios y fue hecho para gobernar y administrar todo lo creado por Dios. Podemos gobernar las cosas que ocurren alrededor de nosotros a través de la cuarta dimensión. Tenemos pensamientos positivos, sueños, fe, y hablamos de esa manera. ¿Podemos de otra manera vivir la vida? Sencillamente, ¿cómo podemos gobernar? Haciendo cosas buenas, echando fuera las cosas malas, haciendo que se vayan las maldiciones o que vengan las bendiciones. Si nosotros nos hablamos a nosotros mismos, podemos cambiar las circunstancias
y gobernarlas. Demasiadas personas piensan mal. El hombre puede gobernar su destino de manera que le vaya bien en todo, para tener salud y para que prospere su alma. Dios nos ha creado así. Dios hizo al hombre un poco menos que él, y la Biblia dice que le puso para gobernar la tierra. Si sabemos esta verdad, debemos vivir de esta manera. Hemos sido creados un poco menos que Dios, y sabemos su voluntad. Debemos cambiar nuestros sueños, la fe y lo que decimos para que termine cambiando nuestro destino. La vida de Abraham cambió gracias a esta palabra. Gracias por visitar este canal y por ser parte de esta comunidad. No olvides suscribirse y activar las notificaciones y compartir este material con alguien que lo necesite. Los esperamos la próxima semana con una nueva palabra de fe y esperanza del Dr. David Paul Yonggi Cho.